Hola Latinoamérica, ¿cómo va todo? Bienvenidos a 10 Arriba con Miguel Villacaba al podcast de hoy, 13 de diciembre del 2017, un podcast polémico, entretenido y real, siguiendo los fondos inteligentes de dinero. Una vez más, gracias a todos por escucharnos y hacernos, en muy poco tiempo, uno de los podcasts más escuchados en Latinoamérica. No se olviden de suscribirse en Apple Podcasts, SoundCloud o YouTube y síganos en Twitter, @10arriba. Bueno, los mercados tranquilos con Ethereum como la estrella del día, tradeando arriba de $700. Litecoin un poquito abajo hoy, pero ayer explotó para romper la barrera de los $300. Y Bitcoin tradeando alrededor de $16.500. Las acciones arriba, el petróleo abajo, los metales y granos arriba y el dólar abajo otra vez. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con el tema del día. Freshmart.pe, pioneros en el Perú del cambio que estamos viendo de cómo se hacen las compras de supermercado en el mundo. Lo está haciendo Amazon con su compra de Whole Foods. Es donde más plata está metiendo Walmart a nivel mundial. Bueno, en el Perú lo está haciendo Freshmart.pe. No tienes que hacer más filas en los supermercados. Ahora el mercado va a la puerta de tu casa. Pide desde tu computadora frutas, verduras, carnes, pollos, abarrotes, artículos de limpieza, sin tener que moverte de tu casa. Yo ya lo uso. El otro día nos juntamos a ver el partido de las eliminatorias de Perú y Colombia con un grupo grande de amigos. Hicimos una super parrilla y compramos todo en Freshmart.pe. Espectacular. Carne de primera, verdura fresca, carbón, todo impecable. Ya saben, Freshmart.pe, la nueva manera de hacer compras y las compras llegan a la puerta de tu casa. Freshmart.pe. Estamos de regreso en 10 Arriba con Miguel Villacaba. No se olviden de seguirnos en Twitter en @10arriba. Hoy en el tema del día volveremos a tratar el tema de Venezuela. Sacó mucha chispa el episodio 9, donde hablamos un poco sobre Venezuela y Perú. Y tuve muchos comentarios a favor y en contra, y muchas preguntas de parte no solamente de mis amigos venezolanos, sino amigos de otras partes del mundo. Pero para mí es claro que con la subida del precio del petróleo rondando los $60 y con expectativas de 70 para el próximo año, con la situación, la espantosa situación de la oposición venezolana que está más dividida que nunca, con la subida en los rangos del Partido Bolivariano de gente más radical, pero a su vez capaz e inteligente que el presidente Maduro, como los hermanos Jorge y Daisy Rodríguez, con el apoyo de China y Rusia, tibio apoyo, pero apoyo al final, ¿no? Con la siempre real necesidad de Estados Unidos del petróleo venezolano y con las fuertes críticas a Maduro por parte de los caricaturescos líderes de Occidente como Trump, Rajoy y Macron, que no hacen más que alimentar el odio del pueblo venezolano hacia el declarado enemigo del chavismo, pues el imperialismo, ¿no? Con todo esto cocinándose, les digo, queridos amigos, que el 2018 creo que será el año para Maduro y para su gobierno bolivariano, el cual creo yo durará por largo rato en Venezuela. El pueblo de Venezuela hoy se encuentra en graves problemas, en mi opinión. Desde el 2013 que Maduro tomó la presidencia heredando la de Chávez, nunca ha estado tan bien posicionado como ahora. Maduro tomó la presidencia con un país con economía colapsando, con escasez de comida y medicinas. Sus opositores lo tildaban de malévolo y corrupto, de bruto e incapaz. Maduro simplemente decidió acallar a sus opositores a la fuerza, usando todo el poder que le dieron el libertador Bolívar, por supuesto, y su súbdito, el presidente Hugo Chávez. Desde el 2013, la economía bolivariana pues viene colapsándose. Este año, la Asamblea Nacional, en su mayoría opositora, lo acusó de abandono de la presidencia, ¿no? Y a la vez pues paraba todas las iniciativas que podía tener Maduro. Maduro decidió llamar elecciones para una nueva asamblea. La oposición lamentablemente se dividió y después de fuertes y mortales protestas se le vio más fuerte que nunca. Con oposición en el exterior, ¿no? En países fuera de Venezuela, en el mundo, ¿no? De los que una oposición que la verdad uno preferiría tener como aliados, no tener como aliados, sino tener como opositores. Yo la verdad que debe estar feliz
Maduro de tenerlo de opositores, a gente inepta como el caricaturesco Macron en Francia, Trump diciendo que va a invadir Venezuela en Estados Unidos, y la oposición, por supuesto, liderada por el opresor gobierno español de Rajoy, ¿no? Con esos enemigos, pues es fácil hacer amigos, ¿no? En las elecciones convocadas por Maduro para la nueva Asamblea Constituyente, por supuesto, ganó mayoría otra vez. Y según él, las elecciones trajeron paz, ¿no? Y esta traída de paz por parte de las acciones indica claramente que nunca hubo fraude. Es decir, ¿no? Maduro sigue su camino como lo hizo Chávez y como lo hacen los dictadores de derecha o izquierda, basando su poder en la ignorancia del pueblo, ¿no? Para muestra un botón, durante las protestas que hubieron en Venezuela a mitad de año, varios opositores quemaron una casa de una familia chavista en Maracaibo. Y Maduro apareció visitando los escombros de dicha casa, ¿no? Y según él encontró un cuadro con la foto de Chávez, que era lo único que quedaba en una pared totalmente devastada. ¡Milagro!, gritó, acusando a los antichavistas de ser el Ku Klux Klan latinoamericano. Pues por supuesto esto trajo un gran apoyo popular hacia el movimiento chavista, ¿no? Cosas como estas, cosas populistas como esta que tratan de obtener así el apoyo, pues, del pueblo, ¿no? Cada vez que Rajoy, el represor presidente español, habla de Venezuela, ¿no? Y se tira en contra de Maduro o de los chavistas, Maduro no tiene reparos en sacar en cara la verdadera historia del genocidio español contra los indígenas de Latinoamérica durante el descubrimiento y la colonia y la conquista, ¿no? Aumentando, por supuesto, su popularidad y alimentando su aparato de propaganda. Lo último que necesita un país latinoamericano buscando su libertad es el apoyo de Rajoy y su opresor gobierno español, que en toda su historia se caracterizó por ser racista e imperialista. España más ayuda callada, la verdad, y manteniendo, por supuesto, callados a su presidente y a sus ciudadanos, como el tristemente célebre nacionalizado escritor, fallido político y antiperuano Mario Vargas Llosa. Maduro fue electo por Chávez como su sucesor 4 meses antes de morir y lo eligió por encima del competidor de Maduro, Diosdado Cabello. Maduro, un ferviente discípulo de Chávez, no era un líder natural, era un hijo de sindicalistas, nació en un pueblo de clase trabajadora en Caracas, un poco hippie según él, montaba motos y las chocaba también, y tocaba en una banda de música que era fanática de Led Zeppelin y los Beatles. Desde muy chico, a los 12 años, se unió a la Unión Estudiantil de Venezuela, luego se salió del colegio y se unió a la Liga Socialista de Venezuela, que tiene como frase de batalla que el socialismo se gana peleando. A los 23 años se fue a Cuba a estudiar política con la Unión Estudiantil Comunista de Cuba, regresando a Venezuela para trabajar manejando buses metropolitanos en Caracas, llegando poco tiempo después a ser el líder sindical de los microbuseros en Venezuela. En su tiempo libre siguió trabajando para la Liga Socialista, donde conoció a Chávez y se volvió, por supuesto, un admirador y seguidor ferviente. Según Chávez y sus seguidores, la base del descontento del pueblo venezolano y lo que genera la revolución, ¿no?, fue el robo de los fondos provenientes del petróleo por años por parte de la oligarquía derechista venezolana, con el apoyo de Estados Unidos y Europa. Esto es la pura verdad. Lo que no deja de ser verdad, y es la principal razón por la cual hoy hay descontento también, que este robo sigue estando presente en Venezuela, pero ahora por otra gente, ¿no? Ya no son los derechistas oligarcas, sino los chavistas los que tienen, pues, el poder y se roban el dinero del petróleo. Viacaba y Rosas S.A. Contratistas Generales. Muchos de los que me conocen Viacaba y Rosas, empresa constructora fundada por mi padre con más de 40 años de experiencia construyendo en todo el Perú. Viacaba y Rosas desarrolla y ejecuta proyectos de pequeña, mediana y gran envergadura para el sector vivienda, comercial e industrial.
Mantiene la plataforma desarrollada por mi padre, Miguel Viacaba Molinelli, al igual que la seriedad, el prestigio y la confiabilidad que ha tenido en el mercado peruano de la construcción por más de 40 años. Para cualquier proyecto, desde la remodelación de tu casa o tu casa nueva hasta proyectos industriales, comerciales o de vivienda, dales una llamada al 340-9082 o visita la página web viacavayrosas.pe. Otra vez, 340-9082 o la página web viacavayrosas.pe. Venezuela fue, según Chávez, antes de la Revolución Bolivariana, el país más injusto del mundo. Lo que, otra vez, quizá no deja de ser verdad. Pero lo que también es verdad es que quizá sigue siendo el país más injusto del mundo. En 1982, Chávez intentó un golpe de Estado fallido y fue preso al tratar de matar al presidente, ¿no? Un presidente democrático en esa época. Uno de los que más intentó sacarlos de prisión fue, por supuesto, Maduro. Ahí en ese momento fue que Maduro inicia su romance con la que es hoy su esposa, Celia Flores, quien era una de las abogados de Chávez, ¿no? Después, desde adentro de la cárcel, Chávez organizó la revolución y el movimiento con los jóvenes comunistas de Venezuela, una nueva insurrección popular y militar que terminaría eligiendo a Chávez democráticamente. Cuando Chávez sale elegido en 1994, Maduro ya era uno de sus claves y más queridos seguidores. En 1998, en 1994 Chávez sale de prisión y en 1998 Chávez sale elegido presidente. Maduro actuó como ministro de Relaciones Exteriores primero y luego como vicepresidente bajo Chávez. Chávez en ese entonces, cuando recién sale elegido, era ideológicamente flexible. En esas épocas no sabía para dónde ir, se le acercaban mucho Bill Clinton y Tony Blair, pero cada vez estaba más cercano a Castro y a la Cuba comunista. A Castro lo veía como una figura paternal, ¿no? Pero siempre fue él caminando para el lado izquierdo y terminó creando la ideología del socialismo para el siglo XXI. Basándose, por supuesto, en su relación con Cuba y en los intercambios de petróleo por médicos, medicinas, profesores y consultores cubanos. En el 2002, un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos sacó a Chávez del poder por, me parece que fueron 3 días. Pero Chávez regresó para dominar más fuertemente la política venezolana por más de una década con su partido, el PSUV. Con el petróleo llegando a niveles históricamente altos y Venezuela siendo el país con las más grandes reservas del mundo, se le dio a Chávez la tormenta perfecta. Trillones de dólares para financiar su ideología y proyecto populista. Con esta bonanza elaboró una campaña de subsidios gubernamentales, regalando alimentos y, por supuesto, lleno de corrupción. Y a su vez financió una alianza regional socialista, aportando a campañas políticas, paseando por Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Para apoyar campañas como la de Lula, Kirchner, Correa, Evo Morales y Ollanta Humala en el Perú, esparciendo su discurso de comunismo y de un mundo en el que se acabe la hegemonía del corrupto, imperialista y abusivo gobierno de los Estados Unidos de América. Se volvió, por supuesto, gran amigo de los grandes enemigos de Estados Unidos, como desde Saddam Hussein y Putin hasta Ahmadinejad, siempre nunca puedo decir el nombre del presidente iraní, Ahmadinejad, y Gaddafi, ¿no? Fue famosísimo su discurso, no sé si lo recuerdan algunos, en las Naciones Unidas, cuando se paró en el estrado donde acababa de dar su discurso Bush y dijo: acá huele a azufre. Acá estuvo el diablo, ¿no? Fue espectacular, un gran discurso, dicho sea de paso, estés o no de acuerdo con Chávez. En el funeral de Chávez, cuando murió, millones de venezolanos lloraron su muerte. Ahmadinejad, el presidente iraní, fue hasta Venezuela a besar el cajón de Chávez, ¿no? Y por supuesto Castro lloraba desde Cuba, todo un duelo rojo, ¿no? Después de la muerte de Chávez, la marea roja comienza a desaparecer en Latinoamérica con la salida de los gobiernos de izquierda, los gobiernos izquierdistas en Brasil y Argentina.
y los cambios también de política que se vieron después en Ecuador. Maduro le gana las elecciones a Capriles por 1%, un mes después de la muerte de Chávez, ¿no? En unas elecciones que muchos califican de fraude. En la presidencia, Maduro empezó como un presidente muy débil y parecía que iba a durar poco por su pobre liderazgo y limitada inteligencia, ¿no? La gente lo llamaba Maburro, me acuerdo. No sé si se acuerdan de la historia del pajarito que se le paró en el hombro y le habló diciéndole que era Chávez, ¿no? Y le daba consejos. Es decir, no tenía el carisma de Chávez y principalmente no tenía la plata de Chávez. El petróleo que representa el 95% de los ingresos financieros de Venezuela empezó a caer fuertemente en los mercados internacionales y empezaron a escasear los alimentos y medicinas. Al final de la fila ya no había tanto regalo para este pueblo que trabajaba haciendo filas para recibir regalos. Inflación enorme, contracción de la economía, creciente criminalidad, etc. En elecciones legislativas a finales del 2015, los chavistas pierden mayoría del Congreso por primera vez en 16 años. La oposición se estaba haciendo fuerte. ¿Qué decidió hacer Maduro? Pues Maduro decidió atacar, metiendo presos a los opositores y empezando fuertes represiones contra protestas en la calle. Maduro habló de revolución y una obligación histórica de mantener los objetivos de Chávez para el bien del pueblo. Según él, la revolución había sido suave hasta ahí y complaciente con los opositores, pero había llegado el momento de poner a los opositores en su sitio y hacer fuerte a la revolución. Y por supuesto, el conflicto se hizo fuerte y se generó una gran división nacional. Los disturbios y peleas en las calles empiezan en la Corte Suprema y en el Consejo Nacional Electoral, cuando en el 2016 la oposición pide referéndum para sacar a Maduro. En un principio el referéndum es aprobado y luego es suspendido, ¿no? Y al final es cancelado, alegando posibles intentos de fraudes por parte del gobierno. Ahí es donde comienzan los disturbios y los famosos cacerolazos y las peleas callejeras y detenciones y represión por todos lados, en la que unas 120 personas murieron, ¿no? Principalmente protestantes. Las tropas venezolanas se metieron a la Asamblea Nacional para atacar a los congresistas opositores y Maduro terminó convocando a nuevas elecciones legislativas. Las tácticas lamentablemente funcionaron. En mayo el Comité Nacional Electoral aprobó la petición de Maduro para elecciones de Congreso Constituyente y después del triunfo del gobierno en las elecciones, en las que éste recuperó la mayoría, ¿no? Pues, que había perdido anteriormente, todo esto por la lamentable división de la oposición, se acabaron las confrontaciones y las peleas en la calle. Las protestas callejeras eran mínimas y se multiplicó la salida de venezolanos hacia Colombia y otros países vecinos por parte de los que menos recursos tienen y a Estados Unidos y Europa por parte de los que más dinero tienen, ¿no? El crimen, la inflación y la violencia se está haciendo insostenible. Pero acá la oposición también tiene la culpa, ¿no? La Asamblea Nacional no hizo su trabajo y solo ponían trabas y nunca estuvo realmente unificada. Con el perdón de mi francés, jodieron su oportunidad de hacer política constructiva por su hambre de poder. Organic Republic, una de las startups peruanas que más dará que hablar en Latinoamérica y en el mundo durante los próximos años. Acuérdense de este nombre, Organic Republic. Pioneros en comida orgánica para bebés, niños y adultos. Un producto 100% natural y orgánico, pura fruta y verduras, sin ningún tipo de aditivos, con un empaque de última generación que permite guardarlo por muchísimo tiempo sin ningún tipo de problemas. Ojo, este producto no es lo que nos daban de chicos en empaque de vidrio, que más aditivos no podía tener. Esto es mango, manzana, pera, camote, zanahoria, beterraga, espinaca, zapallo, sin que le agreguen nada, ningún tipo de colorante, ningún preservante, nada de nada. Perfecto para las mamás modernas, para las loncheras y la verdad para todos. Yo me traigo mi lonchera a la oficina todos los días y nunca me falta mi sachet de Organic Republic de mango. Búscalos en Facebook o en su página de internet organicrepublic.pe. Organic Republic 100% orgánico y natural.
Capriles nunca pudo ganar las elecciones ni pelear contra los millones de Chávez. Contra Maduro, cuando se lanzó en las elecciones contra Maduro, prometió seguir con el financiamiento de programas sociales y mantener a los profesionales cubanos para atraer votos de la izquierda. Muchos lo criticaron como un chavismo light, pero al final funcionó, solo perdió las elecciones por 1% en elecciones que muchas consideran fraudulentas. En febrero del 2014, el otro gran opositor, Leopoldo López, fue preso por desorden y desobediencia según el gobierno. ¿No? Lo que más ayuda a Maduro es la separación de sus opositores, quienes están divididos hoy en 3 partidos grandes y muchos otros chicos. Estos no se ponen de acuerdo para nada. Todos, la verdad, esperan que caiga Maduro para ser después ellos mismos los dueños de la torta. Durante las propuestas no pudieron convertir el descontento y la ira del pueblo en un plan de acción coherente que traiga la caída de Maduro. Han tenido muchas oportunidades los opositores del chavismo, de Chávez y de Maduro, para que estos dos presidentes caigan. Pero otra vez, con el perdón de mi francés, siempre la cagan. Hoy la oposición está aún más tirada hacia la derecha, acercándose al apoyo de los desastrosos Trump o Rajoy, que lo único que hace es crear más anticuerpos en el pueblo venezolano. López salió de prisión, pero está bajo arresto domiciliario, mientras que Capriles supuestamente no puede participar en las futuras elecciones. Acá al final es todo sobre dinero, y la subida del petróleo puede ser un gran problema para Capriles y López mirando a las elecciones del 2018. La subida del petróleo y el aumento del poder de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez en los rangos chavistas son un gran problema para la oposición venezolana. Delcy Rodríguez tiene el carisma, la capacidad e inteligencia que le faltan a Maduro. Delcy y Jorge son hijos de uno de los fundadores de la Liga Socialista Venezolana. El padre de ellos fue asesinado por fuerzas gubernamentales derechistas en 1976, lo que los hizo crecer con gran resentimiento hacia la derecha y hacia los opresores extranjeros, ¿no? Jorge fue vicepresidente, Delcy fue ministra del Exterior y hoy es la presidenta de la Asamblea. Delcy no solo es buena frente a las cámaras, sino que es de carácter fuerte e inteligente. Dicen que el cambio hacia un pensamiento más radical y más fuerte en el discurso de Maduro es justamente por la fuerte influencia y el poder ganado por los Rodríguez dentro del partido, ¿no? Y no solamente de ellos, también de la ultraizquierda dentro del partido bolivariano. Se habla hasta de un golpe de Estado dentro de los rangos chavistas, donde se han desplazado personajes influyentes e importantes como Cabello y Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA, para dar lugar a más extremistas como los hermanos Rodríguez, ¿no? Los militares siguen cada vez más leales a Maduro y tienen puestos importantes como gobernadores y ministros. Chávez siempre dijo que un gobierno militar debería ser seguido por un civil, ¿no? Para que la revolución bolivariana sea exitosa, y eso es lo que hizo. El comandante de las Fuerzas Armadas, Vladimir Padrino López, fue absolutamente leal a Maduro durante los disturbios y protestas, ¿no? Por lo que hoy pasó a ser, ¿qué? El nuevo jefe de PDVSA, el centro del poder, el dinero y la corrupción de los regímenes de Chávez y Maduro. Capriles, el más fuerte opositor de Maduro, no es tan antichavista como Leopoldo López. Es más, los chavistas consideran que el problema con Capriles, y que lo hace más peligroso, es su moderación, por esto prefirió no meterlo preso, ¿no? Maduro lo hizo ver más bien como un acomodado a la situación del pueblo. López sí es más radical, por eso Maduro prefirió meterlo preso. Acabar con las fortalezas de la oposición y con su unión y tener el apoyo de los militares son quizás los mayores triunfos de Maduro desde que asumió el poder. El gran problema para Maduro hoy es el pago de la deuda venezolana.
Este año, al vencimiento de gran parte de la deuda venezolana, Goldman Sachs, uno de los bancos de inversiones más mafiosos de Wall Street, le tiró un salvavidas al gobierno venezolano recomprando 2.8 billones de dólares de deuda. Después de esta negociación, el gobierno de Trump firma un decreto prohibiendo a entidades americanas comprar acciones o bonos del gobierno venezolano o de PDVSA. Es decir, Maduro no puede acudir más al sistema financiero americano para el refinanciamiento de su deuda. Esto, por supuesto, trae mayores posibilidades de un default venezolano. La verdad, no tiene plata para pagar. O se paga la deuda o se compra comida. Si Venezuela hace default, podría perder las garantías que puso para estos préstamos y bonos. Principalmente podría perder uno de sus principales activos, Citgo, la empresa de estaciones de gasolina que tiene el gobierno venezolano en Estados Unidos. También, por supuesto, podrían tener acciones en su contra contra sus propiedades en el exterior, como estaciones militares o embajadas. La plata del petróleo en Venezuela no construyó nunca infraestructura ni atrajo industria o negocios en Venezuela. La plata se usó para programas sociales de regalo de alimentos a la población, para pagarle a profesionales cubanos, para pagar subsidios y, por supuesto, para corrupción. La inflación venezolana en el 2016 llegó a 800%, el PBI ha caído 35% desde el 2013, los programas sociales están sin fondos, no hay servicio en muchos hospitales y, por supuesto, no hay regalo, ¿no?, para la gente que hace fila esperando el regalo al final, ¿no?, lo que trae, pues, descontento en el país y menos votos a favor del gobierno. El nuevo plan de Maduro está basado en una posible subida del precio del petróleo, pero necesitan un puente para llegar hasta el próximo año, cuando harán nuevos contratos de crudo, ¿no? El próximo año pues tendrán nuevos contratos de venta de crudo, los que piensan hacer a precios más altos. Y al parecer, la solución a este problema sería el blockchain y el ya famoso Petrocoin. Pero ¿qué tiene que ver el blockchain con Maduro y la crisis venezolana? Cuando me llegó el primer tweet sobre el Petrocoin, me dio, la verdad, muchísima risa. Pero al analizarlo un poco, la cosa hace sentido. Para hablar un poco más de por qué el Petrocoin hace sentido para Venezuela y si podría ser una realidad o no, en nuestro próximo episodio tendremos a nuestro gran amigo Albi Rodríguez Jaramillo, uno de los latinos más educados en el mundo del fintech y criptomonedas, y por supuesto un venezolano viviendo fuera de su país y sufriendo por la situación en la que viven sus compatriotas. Por ahora lo dejamos ahí. Gracias, Latinoamérica, y no se olviden de seguirnos en Twitter @10arriba. Chau.